Bien, vamos a construir nuestro primer plugin orientado a objetos y será un plugin muy básico que en este caso solo nos permitirá leer y no escribir y modificar datos de nuestra base de datos, pero que os invito a que lo sigáis extendiendo. Lo he tomado de un plugin que se usó también para aprender o para enseñar orientación a objetos y es este plugin, el Single Post Meta Manager. Como veis, lo que hace este plugin es en la página de entrada, o sea, en la página de edición de entrada, cuando tú estás escribiendo o editando una nueva entrada, te muestra todos los datos, todos los metadatos de esa entrada. Pues aquí podemos ver la última vez que, la cantidad de veces que se escribió, por ejemplo, o que se editó, en otros campos como Standard SEO, Standard Link, es decir, todos los metadatos que tenga, ¿no? Obviamente, dependiendo de una u otra entrada, tendrá más metadatos que otras. Por ejemplo, en el caso de las páginas, pues no vamos a mostrar este plugin porque está solo limitado a entradas y demás. Pero podríamos extenderlo para que se viera en todo tipo de publicación y aparecerían muchísimos más metadatos que, por ejemplo, si me entras en productos y demás. Vamos a volver a ver cómo funciona este plugin, que por ahora lo que vamos a hacer es crear las clases básicas e iremos extendiéndolo poco a poco. La idea es que tengamos una base clara de cómo tiene que estar estructurado nuestro plugin en carpetas, en archivos y demás. Vamos a crear un nuevo directorio. Este lo vamos a mover al single. Cerramos un momento aquí y creamos un nuevo directorio que se llame Single Post Meta Manager. Lo abrimos con nuestro editor favorito y aquí tenemos ya pues vacío nuestro primer archivo. Si viéramos la estructura básica de este plugin, pues podemos ver cómo tiene una carpeta de admin para que se muestre, como dijimos anteriormente, tanto las plantillas como el CSS, los assets que se verán en la parte de administración. Como es un plugin solo de administración, pues no tiene la parte de public apenas poblada, tiene muy poca información sobre ello, pero en admin sí que encontramos más cosas. Tiene includes y también tiene pues la básica, archivo de licencia y demás. Vamos a empezar a crearlo nosotros desde cero y después podemos analizarlo un poco mejor. Lo primero que necesitamos es un archivo que se llame exactamente igual que nuestro plugin. Por lo tanto, el primer archivo se llamará Single Post Meta Manager.php. Y será un archivo PHP puro y tendremos que poner pues la cabecera básica de nuestro plugin. Ya sabemos cómo poner esto, ¿verdad? Plugin name, plugin URI, descripción, autor y autor URI. Bien, como hemos dicho, vamos a necesitar una serie de carpetas, pero por ahora vamos a centrarnos en crear la carpeta admin
Y dentro de nuestro primer archivo principal vamos a crear la clase principal, que será single post meta manager admin. Bien, esto lo meteremos en este archivo y lo primero que tendremos que hacer es comprobar si ya hay algo definido para que el plugin pues, pueda funcionar correctamente. Entonces usamos if not defined, perdón. Y podemos pues poner el prefijo die. Esto nos asegurará de que no podamos acceder directamente desde el navegador a este plugin, ¿vale? Sino que solo sea pues dentro del propio WordPress el que pueda acceder a ello. Bien, veamos ahora los archivos de administración propios que tiene que tener nuestro plugin. Y en la administración básica pues lo que vamos a hacer es añadir estilos, añadir funciones de JavaScript, etcétera, ¿no? Vamos a crear primero la función básica o el método básico que tiene toda clase, que es el método, construct. Public function, Bien. Hasta la versión, si no recuerdo mal, 5.3 de WordPress, de PHP, el constructor se hacía con el nombre de la clase, que es algo que se heredó de Java, pero a partir de la 5.4, creo que fue, se empezó a hacer con el método construct. Así que si ves código así con el nombre de la clase como constructor, es algo ya bastante obsoleto. Vamos a hacer también una variable que podemos pues, usar a lo largo del código, que será la variable protegida además, para que solo se pueda usar entre la clase single post meta manager admin o familiares. La variable versión, que será la que le pasemos también al constructor. Y ahora veremos aquí un ejemplo del scope de PHP o de las variables, ¿no? En este caso, si queremos acceder a esta clase, podríamos hacer esto y ya estaríamos accediendo a la variable versión dentro de nuestra clase. O podemos hacer también algo que es más común, que es un this, ¿vale? Esta es la forma más fácil de hacerla y la anterior se usa para acceder a métodos estáticos desde fuera de la clase. Vamos a escribir ya las funciones básicas, como es la de función enqueue_styles, e igualmente para add_metabox, que va a ser la funcionalidad básica de nuestro plugin. Bien, vamos a incluir también una carpeta para el CSS. En el admin. Y vamos a incluir también una carpeta para folder includes, donde pondremos el loader. Bien, creo que este lo hemos puesto en el sitio equivocado. Vamos a crear un nuevo archivo que será file en admin, se llamará single. Dejadme comprobar un momento el código.
class new file class single post meta manager admin.php. Y aquí sí será donde incluyamos esta información. Correcto. Vale, poco a poco estamos intentando estructurar el plugin de la forma más correcta posible para que la sección de administración esté en un sitio, la sección de frontend esté en otro y los includes en otro. Como hemos dicho, tenemos que crear un loader. También crearemos un nuevo archivo que se llamará en include class single post meta manager loader.php. Y este será pues la clase con el nombre del archivo. Y lo que estaremos haciendo aquí será declarando estos atributos solo accesibles para la clase. Un constructor vacío. Es importante que siempre tengamos constructor para evitar warnings en el código. Y aquí es donde pues añadiremos nuestros ganchos, ¿vale? En el loader es donde añadiremos nuestros ganchos. Por lo tanto, vamos a dejar vacías las funciones, pero para preparar ya el esquema del plugin, vamos a dejar las funciones vacías de add action con los parámetros preestablecidos, component callback, haremos lo mismo para add filter y otro con add a secas. Finalmente crearemos una función que por lo pronto estará vacía para ejecutar esta parte del código. Los atributos que hemos puesto anteriormente como protegidos, pues hace que esos atributos solo sean accesibles para esa clase o para instancias de esa clase, pero no para otras clases. Así que no es un atributo público que puede estar accesible para todo, pero tampoco un atributo privado que solo está accesible para la instancia de una clase. Vamos ahora a pasar, pues finalmente a crear la clase original o la clase principal en nuestro fichero en nuestro archivo principal, single post meta manager, y es donde cargaremos el resto de las clases en las que iremos modularizando nuestro plugin. Loader / version, de nuevo un constructor, una función para cargar las dependencias, una función para registrar los ganchos, un método para ejecutar y un método get para la versión, ya que la vamos a usar a lo largo del código. En el construct también podemos pues añadir accesibilidad a la versión, a los atributos plugin / o añadirles valor, perdón.
slug. Y lo mismo para la versión. Le vamos a añadir el valor. En este caso será la versión 010. Muy bien, pues esta es la estructura básica que va a tener nuestro plugin y ahora vamos a empezar a rellenarlo con lo necesario.